Hoy, queridos, vamos a estar en el capítulo 4 y la base de la predicación hoy, versículo 10 al 12. Domingo a domingo, de primera carta a Timoteo. Seguimos ahí en la serie. Domingo a domingo hemos venido avanzando, progresando en el estudio de esta maravillosa palabra, de esta maravillosa carta que Pablo le dio a Timoteo. Recordemos que con el propósito de ir a hacer correcciones, ¿no? A la iglesia de Éfeso, una iglesia que se estaba desviando por el problema de la falsa enseñanza, de los falsos maestros que estaban llevando a la iglesia por un camino que no es. Pero recordemos lo que hemos aprendido: la iglesia le pertenece a Dios, es la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente, y entonces Él no va a dejar que su iglesia, Él permitirá que su iglesia se desvíe, pero nunca se saldrá del control de sus manos, y eso nos tiene que tener a nosotros felices. Y hemos ido avanzando en estas enseñanzas. Ahora, el propósito es que con cada enseñanza nosotros la llevemos a la práctica, porque si no nos quedaremos convertidos en unas bibliotecas teológicas, pero si no la llevamos a la práctica, su vida y mi vida no va a cambiar. Eso es sabiduría, eso es sabiduría. Y lo importante es porque en ese proceso de aprender y llevar a cabo la palabra que aprendemos, glorificamos al Señor, que es lo más importante. Ahora, lo último que aprendimos el domingo pasado fue que el creyente debe, ¿qué? Ejercitarse, no prestar atención ni a los falsos profetas, ni a las enseñanzas. En la palabra dice de viejas, pero recordemos que ya eso no aplica hoy. Gracias a Dios ustedes se capacitan, pero en sí quiere decir es a cualquier enseñanza mundana que no suma. Que en lugar de eso, Pablo lo que llama es a que nos ejercitemos en la piedad, en vivir en una fidelidad a Dios, a vivir en la manera de Dios. Al final es eso. Que debemos hacer como los gimnastas de aquella época, que se despojaban incluso de su ropa para que nada les estorbara. Y la llamada fue, bueno, ¿qué me estorba para no vivir de acuerdo a lo que el Señor me está llamando a hacer? Hoy vamos a avanzar. Y hoy veremos las implicaciones de ese llamado del apóstol Pablo. Las implicaciones, ¿qué implica ejercitarme, entrenarme para vivir piadosamente? Y hoy vamos a ver en el texto que les mencioné, el capítulo 4, 10 y 12, al 12, tres aspectos o tres implicaciones. La primera es compromiso. La segunda es que en ese ejercicio, en ese ejercitarme, en ese vivir para la piedad, debo confiar en Dios. Y la tercera es, debo ser ejemplo para los creyentes. Vamos a leer el texto. Así dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 7 para que tengamos el contexto nuevamente. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta. Es decir, no dudemos de esta enseñanza y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra.
Espíritu Santo, danos el entendimiento de ella misma, Señor, que quede sembrada en nuestro corazón y demos el fruto que tú esperas, Señor. Y, Señor, pongo en tus manos mi vida, Señor, nuevamente. Te suplico, no permitas que yo calle lo que deba hablar y hable lo que no deba, Señor. Obra en mí, Señor, te lo ruego. Amén. Muy bien, queridos. Para vivir para la piedad, para practicar, para ponernos en ese ejercicio al cual Pablo nos ha llamado, pues tenemos que hacerlo con compromiso. Tenemos que estar comprometidos a ello. Todos sabemos, y por eso Pablo inicia aquí el versículo 10 con: para esto trabajamos y sufrimos oprobio. Inmediatamente después de haber llamado a ejercitarnos, a entrenarnos para vivir para la piedad. Y todos sabemos que el pecador nada pudo hacer, nada puede hacer para la salvación, nada puede sumar, incluso cualquier intento por agradar a Dios, Él lo considera como inmundo, como inmundicia, porque la salvación es un regalo de Dios, es un regalo de gracia inmerecido cuando colocamos la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, para la salvación, absolutamente nada. Pero luego de ser salvos, una vez ser salvos, el creyente tiene la capacidad de vivir está capacitado para vivir a la manera de Dios. Porque es que uno de los comentarios comunes es que yo soy así. Esperar que Dios me cambie. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él nos dio todo para vivir de acuerdo a su voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad nos han sido dadas cuando Dios nos permitió conocer a Cristo. Entonces no hay excusa para el creyente para decir, no puedo vivir a la manera del Señor. Estamos capacitados. La pregunta que surge aquí es, si tenemos todo para vivir siendo leales a Dios, para vivir a su manera, ¿por qué muchos cristianos viven por debajo de la medida que Dios espera? Si tenemos todo lo que necesitamos, si Dios nos capacitó y nos dio todo para que podamos vivir de acuerdo a su manera, porque muchos no lo hacemos, porque muchos vivimos por debajo de ello. Y la respuesta, basados aquí en este texto, nos falta trabajar, nos falta compromiso, nos falta compromiso. Por eso Pablo dice, para esto trabajamos y sufrimos. Y observen aquí que trabajar en el original implica trabajar hasta sentir fatiga, hasta estar exhaustos. Es un trabajo duro, es un trabajo que produce agonía. Y aquí le voy a decir, mirando nuestra vida, es un esfuerzo. Como lo hablamos el domingo pasado, como el atleta, hay disciplina, compromiso, se pierden de muchas cosas que son deleite, pero con tal de ¿qué? De trabajar en su cuerpo, de buscar el resultado que ellos esperan. Desafortunadamente muchos no estamos tan comprometidos como Pablo, como los atletas, para vivir a la manera que el Señor espera. La vida cristiana, queridos, es un avanzar constante y no desistir, así aparezcan dificultades. Es un seguir avanzando, y acabamos de cantar este himno hermoso, no vuelvo atrás, y a veces el problema en la alabanza es que eso se vuelve mecánico, pero la pregunta es, ¿yo estoy viviendo de esa manera? Ahora, parar también es no avanzar. Porque hay quienes como que consideran, aquí llegué y ahí estoy bien. Pero no es lo que quiere el Señor.
El Señor nos llama a ejercitarnos para la piedad con un trabajo duro, con compromiso, queridos. Pablo en su labor de apóstol es un gran ejemplo. Segunda de Corintios 4:8, Pablo les dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Si hay un ejemplo y hay algo hermoso, es que Pablo no enseña lo que no vive. De hecho, Pablo, recordemos, que Pablo le está hablando a Timoteo, a este joven, para que fuera y enfrentara estas grandes dificultades de la iglesia. Él lo sigue entrenando, pero allí es donde tenemos que estar reflejados nosotros. Y Pablo, a pesar de las diferentes y muchas dificultades que vivió, él avanzaba. Él avanzaba. Definitivamente, cuando él dice o compara a ser soldados, él era un soldado. Pero nosotros, desafortunadamente, a veces, con pequeñas brisas, nos sentimos derrotados, dejamos de orar, dejamos de avanzar, dejamos de meditar la palabra, dejamos de congregarnos, nos aislamos. Y teníamos todo para vivir de acuerdo a la imagen de Dios, a como Él quiere y para seguir avanzando. Y Él también lo afirma ahí en segunda carta de Timoteo, ahí más adelantico, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Él dice, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta trae salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Así sufra, yo tengo que seguir avanzando, es lo que Pablo está diciendo. Yo puedo estar encadenado, pero la palabra tiene que seguir. Y él está comprometido. Observen aquí el compromiso de Pablo. Hasta el sufrimiento e incluso hasta la muerte, y sabemos cómo murió él. ¿Cómo está mi compromiso? Y cuando digo cómo está mi compromiso, créanme que me estoy hablando primero a mí. ¿Y cómo está su compromiso con Dios? Para seguir avanzando, para que estas letras de las canciones sean realidad, para no volver atrás. Aquí vemos el compromiso de Pablo para ser fiel, para vivir a la manera de Dios, para vivir de una manera piadosa. Ahora, es común, queridos, ver a muchos creyentes que genuinamente quieren agradar a Dios. Son sinceros, hay sinceridad. Quieren vivir en santidad, quieren tener una vida de relación íntima con Dios, quieren servirle, pero hermanos, eso no se da por arte de magia. Eso no se da por arte de magia, o como en algunas iglesias que por imposición de manos piensan transmitir unciones. No. Y entonces lo que vemos en estos queridos es que pasan los años y su vida es igual. Usted mira después de varios años y mira hacia atrás y este hermano no ha cambiado, siendo un verdadero cristiano. ¿Qué les falta? Compromiso, trabajo duro, trabajo comprometido. Les falta trabajar para llevar unas vidas piadosas. Llevar una vida piadosa, hermanos, requiere esfuerzo. La Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice, trabajamos con esmero y seguimos luchando. Observen que es un trabajo constante y esfuerzo constante. Queridos, y es que se requiere esfuerzo, se requiere compromiso con Dios para no dejarse absorber, por ejemplo, de los empleos y sacarle tiempo para tener nuestro encuentro con el Señor. El esfuerzo, por lo menos en nuestras circunstancias, que son distintas a las que están viviendo ustedes por allá por esos lados o en el Medio Oriente, aquí no tenemos persecución, pero aquí hay que luchar con otras cosas. Y una de las cosas con las que hay que luchar es con este correr de esta sociedad que nos ha absorbido y entonces ya no hay tiempo.
Hay que luchar, hay que hacer esfuerzo, hermanos, para quitarle tiempo a nuestras ocupaciones que nos causan preocupaciones y entonces ejercitarnos para la piedad, para participar en un discipulado, para tener encuentros de oración. Se requiere esfuerzo para obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. Muchas veces nos quedamos solamente con la información. Pero recuerden las palabras del Señor Jesús: quien oye mis palabras y las pone en práctica, ese es el sabio. Pero muchas veces no nos esforzamos. Y llenamos de información, pero no la vivimos. Se requiere esfuerzo para eso, hermanos, y compromiso. Se requiere esfuerzo y compromiso para hacer lo que Pablo hacía: ir y predicar la palabra allá afuera, hermanos. Se requiere compromiso y lucha ¿contra qué? Contra nuestro propio pecado que no quiere hacerlo. Contra el no querer morir ante la persona que nos dé un rechazo. Se requiere compromiso. Y tenemos todo para hacerlo. Se requiere compromiso, queridos, y trabajo para meditar las Escrituras. Para meditar las Escrituras. Para hacerlo permanentemente. A veces estamos más comprometidos a leer otras cosas y es importante. Pero lo más importante son las Escrituras. Y recuerden la promesa que hace el Señor a Josué en capítulo 1, versículo 8. Meditarlas de día y de noche y ponerlas en práctica es lo que le daría a él el éxito en lo que tenía que emprender en ese momento. Se requiere trabajo y lucha y compromiso. ¿Para qué? Para rebasar esta naturaleza pecaminosa que no quiere permitir que hagamos la voluntad del Señor. Romanos 7, ¿recuerdan? Pablo quería hacer lo que debía hacer, pero en su interior también había otro ser, su pecaminosidad. Pero se necesita trabajo, esfuerzo y compromiso. Y aquí la pregunta que surge, queridos, es: ¿en qué le falta a usted compromiso? ¿En qué área? Porque lo otro que uno percibe muchas veces en nuestras propias vidas es que hay áreas en las cuales estoy súper comprometido con el Señor y hay otras áreas que no, y hay desbalance. Y Pablo, el llamado es: en lugar de escuchar cosas vanas, dedícate a ejercitarte para la piedad. Para eso trabajamos y estamos dispuestos inclusive a sufrir oprobios. Entonces observen ustedes, hermanos, que eso ya no es responsabilidad de Dios, es suya y mía. Porque también hay que saber orar. Porque la oración nuestra puede ser: Señor, ayúdame a estar comprometido. Esa es su responsabilidad y esa es la mía delante de Dios. Entonces hay que evaluar qué tan comprometido estoy con el Señor. Y recordar esa enseñanza: usted tiene todo para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero lo segundo que necesitamos para ejercitarnos para la piedad, necesitamos confiar en Dios. Porque es un trabajo en llave. Observen ustedes, en la Biblia, una y otra vez nos manifiesta el trabajo del Señor y la responsabilidad que le deja a sus hijos. Y por esa razón es que Él tiene todo el derecho de llamarnos a cuentas. Porque todas sus obras y las mías van a ser juzgadas. Ya no para perdición. Y dice la palabra del Señor que el fuego va a quemar las obras que hicieron. Pero el que construyó con oro, es decir, bien construido, se va a mantener sus obras. Entonces, este es un tema de responsabilidad y compromiso, pero no lo va a hacer solo. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero dice Pablo aquí también, nos deja ver que en ese trabajar duro, esforzado hasta la fatiga, necesitamos hacerlo confiando en Dios. Parte B del versículo 10. Que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuál es la razón que daba aliento a Pablo para seguir avanzando? Que aunque golpeado no estaba derribado. Era porque era un hombre echado para adelante, positivo, New Age. No, era un hombre débil. Recuerdo las palabras del hermano Paul Washer un día en una predicación y dice: lo malo que tenemos los cristianos es que somos muy fuertes. Pablo no era fuerte, Pablo era débil. ¿Qué le daba aliento a Pablo, queridos? Que él confiaba en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente. Esa es la razón, esa palabra porque es razón. ¿Cuál es la razón que llevaba a Pablo para seguir avanzando a pesar de todo el sufrimiento que él vivía, a pesar del rechazo? ¿Cuál era la razón que a él le mantenía con ese fuego? Y es la razón que tienen muchos hermanos que se meten por allá donde saben que les van a quitar la cabeza, pero siguen predicando el Evangelio. La razón es esta: porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente. Recordemos lo que hemos aprendido en este estudio. Los efesios, no la iglesia de Éfeso, pero los efesios tenían allí el culto más grande a la diosa Diana. Y Pablo lo que aquí también está dejando entrever es: mi confianza está en el verdadero Dios, en el Dios vivo. No en esa diosa Diana. Recuerden que esto no fue escrito inicialmente para usted y para mí. Tal vez eso para nosotros, si no miramos qué ocurría allá, no lo vamos a entender. Pero ellos sabían que el mayor culto que había en ese momento era la diosa Diana, donde estaba el altar más grande que le tenían. Y Pablo aquí deja entrever: mi confianza no está en esos dioses falsos. Mi confianza está en el Dios vivo, en el Dios vivo. Por eso me esmero, por eso me levanto. Y tiene que ser su esperanza y la mía, tiene que ser el fuego en nosotros para poder, a pesar de las dificultades, seguir avanzando. Pero mucho cuidado, porque también cuando estamos muy bien, también puede ser un obstáculo para nosotros no seguir avanzando. Porque podemos terminar confiando en el buen trabajo, en el buen tiempo que estamos viviendo y nos soltamos del Señor. En una y otra circunstancia tenemos nosotros que tener esperanza en el Señor y seguir avanzando. La vida del apóstol Pablo, queridos, fue marcada siempre por su compromiso con Dios, pero también de la mano del sufrimiento. Se ve todo el proceso de Pablo y siempre fue comprometido con Dios y sufriendo, comprometido con Dios y sufriendo. Pero como leímos en el capítulo 4, versículo 8 de 2 Corintios, nunca se sintió abandonado por Dios. Derrotados pero no abandonados, ya que su confianza entera estaba en las promesas del Dios vivo. Él confiaba profundamente en su Salvador. El Dios que salva a todos, especialmente a los creyentes. Ahora, eso hay que entenderlo bien. Aquí no se está refiriendo Pablo a decir que Dios va a salvar a toda la humanidad de su ira, salvarlos del infierno. No está diciendo que los va a salvar, les va a dar vida espiritual. Aquí la palabra salvar tiene la connotación de cuidar, de preservar. En el original. Recuerden que esto no fue escrito en español, fue escrito en el griego de esa época. Y el griego lo utilizaban a veces con la misma palabra para diversas situaciones de acuerdo al contexto. Entonces aquí nos está refiriendo, además las escrituras nos dejan claro que el Señor
Él desea que todos sean salvos. Si usted mira ahí el capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere salvar a todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando llama a que oremos, sobre todo por las personas que están en eminencia, y la razón es porque Él quiere que todos sean salvos. Sí, pero no todos le van a creer. Y la palabra nos dice eso, en Mateo 25, 46, dice el Señor Jesucristo. Y ellos, refiriéndose a los que no creen, irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Ahí vemos que no todos van a ser salvos, y eso nos ayuda a comprender que aquí no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a preservar. ¿Y a qué se refiere? Pues que Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos, pero sobre todo con sus hijos. Hechos 17:25 dice así: y las manos humanas no pueden servirlo al Señor, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Él no necesita del ser humano, pero Él beneficia a toda la humanidad. La palabra de Dios también dice en Salmos 86:5, oh Señor, eres tan bueno, estás dispuesto a perdonar. ¿A quiénes? A todos. Pero el que recibe el beneficio es el que se arrepiente. El Señor es bueno con todos, y eso es lo que Él quiere decir allí, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. A eso se refiere. Y Pablo le está diciendo, mi esperanza está puesta en el Dios viviente, que es bueno con toda la humanidad, pero sobre todo con sus hijos, con los creyentes. ¿No ha notado usted lo bueno que es Dios con usted? Si usted mira hacia atrás, usted debe guardar esta verdad en su corazón, querido, querida. Trabaje, esmérese por vivir fielmente a Dios con esta seguridad. Si Dios es bondadoso, si Dios es bueno con toda la humanidad, es mucho más bondadoso, más cuidadoso con usted, que es su hija, que es su hijo. Es lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué no trabajamos más? ¿Por qué no nos esforzamos más? Tal vez falta de compromiso, y tal vez aún dudamos del Señor, aunque seamos creyentes. Aunque seamos creyentes. Pablo estuvo tan comprometido, hermanos, con su vida de piedad, de fidelidad a Dios, que incluso se dispuso a morir por la causa de Cristo, porque él confiaba en sus promesas. Así dice él en la segunda carta que luego le envía a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, mira el compromiso. Y nosotros muchas veces no nos queremos enfrentar al rechazo del vecino. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es una confianza entera en Dios. Yo voy para adelante. No importa que esté sufriendo. No importa que tenga que morir. Yo confío en la palabra de mi Señor y no como los efesios en esa diosa. Hoy diríamos, no como aquellos que confían en aquellos santos de yeso y en pintura. Usted debe vivir, queridos. Ustedes deben vivir, todos debemos vivir y servir a Dios confiando en su fidelidad, en la fidelidad de sus promesas. Algunas. Isaías 41:17 dice el Señor: cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Es un absoluto. Es un absoluto. En Tito 1:2 el Señor dice así, inspirando a Pablo: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, como lo reafirma, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo.
En estas promesas. Pero la pregunta que surge es, ¿conoce las promesas de Dios? Uno no puede confiar en unas promesas que no conoce. Y entonces eso nos devuelve a lo que siempre, casi siempre terminamos en todas las prédicas, a la palabra. ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la palabra? Debo esforzarme para ello. Continuando aquí con el texto que tenemos, luego el apóstol Pablo en el versículo 11 les dice a Timoteo, esto manda y enseña. ¿A qué se refiere? Esto que te estoy enseñando. Esto que te vengo enseñando. Y en el contexto inmediato, que para vivir para la piedad hay que esforzarse, hay que estar comprometido, hay que trabajar duro, inclusive estar dispuesto a sufrir oprobio, sufrimientos, confiando en ¿quién? En el Dios vivo, que así tengamos que morir, tenemos la vida eterna asegurada. Esto demanda, esto manda y enseña. Es necesario, hermanos. Hay una versión chévere que dice, esto manda y diles que practiquen, que pongan en práctica. Enséñales a que esto lo deben poner en práctica. Es necesario, como les decía anteriormente, que lo que aprendamos lo llevemos a la práctica y solo así veremos cómo nuestras vidas avanzan en transformación a la imagen de Cristo, en vivir para la gloria de Dios, no de una manera obligatoria, sino de una manera natural para nosotros los creyentes. Y luego inmediatamente le dice, después de decirle, manda y enseña, que practiquen esto que estoy enseñando, ninguno tenga en poco tu juventud. Y viene un contraste. Por el contrario, sé ejemplo de los creyentes. Y aquí le va a dar unas áreas en la cual Timoteo, usted y yo, la iglesia del Señor, que es la serie que venimos llevando, ¿no? Características de una buena iglesia. En estas áreas, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En los escritos más antiguos no aparece espíritu, está agregado. Parece que los copistas de aquella época vieron que todo eso tenía que ver con el espíritu, pero en los originales más antiguos no aparece espíritu. Los historiadores han llegado a una casi conclusión que Timoteo tendría entre 30 y 35 años para esta época. Y Pablo le está diciendo que no tengan en menos tu juventud, que no te desprecien por ser tan joven. Bueno, lo que sucede es que en aquella época un joven se consideraba hasta los 39 años. Ser niño era hasta los 15 aproximadamente. Y se consideraba que una persona madura, seria, capaz de asumir una gran responsabilidad en algún cargo y sobre todo en la iglesia, tenía que ser una persona mayor, 40 años hacia arriba. Timoteo no lo tenía. Y los ancianos que estaban en la iglesia, imagínense la situación. Llega un jovencito a colocar orden, a decir eso no se hace así, a como dice el capítulo 1, versículo 3, a mandarles que no enseñen lo que no es, pues no lo respetarían, no lo estaban respetando, no le estaban tomando en cuenta sus enseñanzas. Y entonces Pablo lo que hace es levantarle el ánimo. Vamos, Timoteo, que no te menosprecien por la edad que tienes, pero intrínsecamente también es un mensaje para él mismo, ni tú. Porque muchas veces el rechazo no es de los otros, es uno mismo que se da garrote. Oye, pero es que yo hasta ahora llevo poco tiempo en la iglesia, ¿yo cómo voy a compartirle a la vecina? No. Y es lo que le está diciendo a Timoteo. Queridos, esto nos enseña que la autoridad moral del creyente no se sustenta en la edad que se tiene. Pero si meditamos un poco, tampoco se sustenta en el puesto que uno ocupa en la iglesia. No se sustenta inclusive en el conocimiento de las Escrituras. Hay mucho teólogo
que es incrédulo. La autoridad moral del creyente está sustentada en la coherencia. Recuerden que acabo de enseñarles, esto manda y enseña, y diles que lo pongan en práctica. La autoridad moral del creyente está sustentada, está basada en la coherencia, en una vida coherente. Se basa en que su vida evidencie la obra de Dios hecha en usted, en una vida de piedad, en una vida que sea ejemplo para los demás. Fíjense que Pablo viene diciéndole a Timoteo una serie de enseñanzas y hay que esforzarse para ello. Manda y enseña a que lo pongan en práctica y que no te menosprecien por la palabra, por la edad. Y Timoteo era un fiel discípulo de Pablo. Muchas veces en casa no somos coherentes. Muchas veces los hijos ven padres que profesan ser creyentes, pero no son padres al modelo de la Escritura. Esposos y esposas que profesan ser creyentes, pero no son modelo a la Escritura. Entonces no hay coherencia, y si no hay coherencia no hay autoridad moral. Y entonces, ¿y usted qué me viene a decir si usted dice una cosa y aquí vive otra? Que no te menosprecien, Timoteo, por ser tan joven. Pablo mismo era un ejemplo. Pablo no demandaba lo que no vivía. A los tesalonicenses le dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 2:10. Dios y ustedes me son testigos. Eso es grande, decir, Dios me es testigo. Y ustedes, de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Es que, hermano, a veces olvidamos que estamos de parte de Dios y delante de Él. Y que Dios todo lo conoce. ¿Y quién fue el modelo para Pablo? Nuestro Señor Jesucristo. El mismo modelo para usted y para mí. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo. Pero no era un tema de orgullo. Porque aquí le da la gloria realmente a quien la merece. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y aquí vienen las 5 áreas en las cuales tenemos que ser ejemplo. Mire el proceso que Pablo está llevando con Timoteo, y es el proceso que lleva con nosotros también, y debemos imitarlo y seguirlo y colocarlo en práctica. No presten atención a las falsas enseñanzas, no presten atención a todas esas cosas mundanas. Mejor ustedes trabajen, esfuércense con compromiso en una vida de piedad esforzada, puesto los ojos en ¿quién? En el Dios vivo. Y sean ejemplo. ¿Y en qué área le dice Pablo? Y la primera que se refiere es en palabra. En palabra. Ahora, cuando se hace el estudio de esto, no se está refiriendo, aunque también puede tener la implicación, a cuánta palabra conoce usted. Aquí se está refiriendo a sus conversaciones. Sea ejemplo a los creyentes en la manera en que usted habla. En sus conversaciones. Las conversaciones del creyente deben distinguirse del mundo, queridos, porque el creyente siempre debe hablar la verdad y con la verdad. No usa palabras groseras, tampoco el doble sentido. Colosenses 3:18, el mismo apóstol Pablo dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. Y observen que aquí hay una relación.
Y en esto hay que tener cuidados, mi hermano. Desechen la ira, el enojo, y muchas veces quien está iracundo y enojado termina ¿en qué? En maledicencia. Es casi que una consecuencia de no controlar la ira. Airaos, pero no pequéis. Y una de las cosas en las que pecamos es en comenzar a ser maledicientes. Y no necesariamente porque tal vez uno de nosotros puede decir, pero es que yo no digo groserías. Sí, pero sus palabras son ¿qué? Son fuertes. Muchas veces sin groserías usted sí está y yo estoy pecando contra aquel, y generalmente en el hogar. Porque muchas veces hiero y las heridas son más grandes con algunas palabras que si bien no son groseras, son como dagas de doble filo. Timoteo, sé ejemplo de la manera en que hablas. Nuestras conversaciones deben ser edificantes. Nuestras conversaciones deben ser sazonadas con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, implícitamente sí, sean llenas sus conversaciones de la palabra de Dios. Porque ellas son las manifestaciones de lo que hay en el corazón. Tal vez podríamos sacar de aquí una premisa, ¿no? Déjame oír qué hablas y te diré qué corazón tienes. Pero también, Timoteo, usted y yo tenemos que ser ejemplo de conducta. Y conducta se refiere a la forma como vivimos. Se refiere a la forma en que vivimos, cómo nos comportamos en cada momento de nuestras vidas y en cada lugar. Es fácil comportarnos como creyentes aquí entre hermanos. Pero nos distinguimos en la empresa, en los negocios, en el estudio, en el hogar. Siempre nuestro comportamiento, queridos, debe reflejar a Cristo. Y saben que se me ocurre que una buena pregunta que nos tenemos que hacer siempre, y ojalá la tengamos a flor de labios, es ¿cómo obraría Cristo en esta situación? Fíjense que Pablo dice, imítenme a mí, pero es que él imitaba a Cristo. Y Jesús se enmudeció ante tanto atropello y tanta vituperio. Entonces, eso es lo que debo imitar en mis comportamientos. Reflejar a Cristo. Sea que estemos explotando de felicidad, ahí hay que reflejar a Cristo. Como si estamos en la peor de las tristezas. Entendiendo, queridos, que nuestras palabras hacen parte de nuestra conducta también. Y vale la pena, ¿qué diría frente a esto nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en mi casa, si estoy reflejando o no a Cristo? Pero también hay que ser ejemplo de ¿qué? En amor. En amor. Cristo se dio enteramente por amor a usted en la cruz y en consecuencia su vida y la mía debe reflejar ese amor de entrega, ese amor sacrificial por el otro. Parábola del samaritano, ¿lo recuerdan? También tenemos que ser ejemplo en fe. Y aquí fe tiene dos connotaciones. Una es ser ejemplo en evidenciar mi confianza y dependencia en Dios. Ser ejemplo en todas las situaciones. Oiga, wow, mi hermano, a pesar de la situación que está viviendo, se ve que está confiando en Dios, que hay una dependencia de Él, que Él espera en Jehová. Es lo que Pablo nos viene diciendo. Por eso trabajamos y nos esforzamos y estamos dispuestos a sufrir oprobio, porque esperamos en el Dios vivo, que es bueno con todo el mundo, pero sobre todo con nosotros, sus hijos. Entonces hay que ser ejemplo de eso. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque no significa que tengamos lenguaje positivo, que ante las dificultades, no, yo me mantengo firme, pero realmente tengo una tormenta adentro. No. Es que así está inclusive con dudas de lo que va a pasar, con una incertidumbre, con un futuro incierto. En medio de eso, confiamos en el Señor. Algo va a pasar.
Pero también ser ejemplo de fe tiene la connotación de ser fidedigno, de ser una persona de confianza. Ser ejemplo que las demás pueden confiar en mí, en distintas áreas. Y como les dije, en los escritos más antiguos, espíritu no aparece, entonces lo vamos a dejar allí. Ser ejemplo en pureza. Y aquí la palabra pureza tiene que ver con castidad, sin mancha. Recuerden que Timoteo es joven. Y como joven, le puede jugar sucio su naturaleza de juventud. Y entonces Pablo le advierte, miren el amor de Pablo, el cuidado de Pablo, lo pastoral. Pero eso es lo que tiene que ocurrir entre nosotros, hermanos, cuidando al hermano, lo que hemos visto. Y entonces le dice, y en otra cosa, Timoteo, que tú tienes que ser ejemplo, es en ¿qué? En pureza, en mantenerte limpio, en castidad, sin mancha. ¿Y esto qué implicaba para él como joven y a ustedes los jóvenes que están presentes? Debía mantener su pureza sexual. Ustedes deben guardarse para el matrimonio. Nadie debe juguetear con la pornografía. Pero ¿eso qué implicaciones tiene también para los casados? La misma palabra del Señor dice ahí, atrasito, en capítulo 3, cuando está hablando de los requisitos para el anciano, para el pastor de la iglesia, que sea esposo de una sola mujer. Fidelidad. Eso es castidad. Eso es pureza. Y en Hebreos 13:4 dice el autor de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, que se mantenga ¿qué? Casto, puro. Pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. En el matrimonio también debe haber castidad, pureza. Y eso implica ser puro. A veces somos impuros en hacer cosas que no se deben. Y a veces dejamos de hacer cosas que se deben. Ser puro en el matrimonio es ser fiel a la esposa. Pero esta fidelidad no solamente es, no estoy con otras mujeres, sino en todas las áreas y viceversa. Queridos, con esto cierro. La iglesia del Dios viviente se caracteriza porque tiene un compromiso en trabajar duro, comprometida, con esmero. ¿Por qué? Por vivir a la manera de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza porque no solamente trabaja y no lo va a hacer en sus fuerzas, sino con la esperanza puesta en Dios, quien es bueno con todos, pero reconociendo que es todavía más bondadoso con nosotros sus hijos. La iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza, ¿por qué? Porque su vida de piedad es ejemplo. Aunque el texto nos llama a ser ejemplo para los otros creyentes, esto implica ser ejemplo para todo el mundo. Que nos llama a ser sal y luz del mundo. Meditemos.